Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por tu presentación, Miguel Ángel, y bueno, pues también por esta iniciativa, porque creo que esto es importante. Estáis haciendo una labor ya desde hace muchos años, habéis sido precursores, ¿no? Abristeis camino, ¿no? No solo en Asturias, yo creo que en España, ¿no? Evidentemente no sois los únicos, pero esas revistas, esas publicaciones y todos los congresos que habéis hecho, los numerosos congresos, pues han generado ya una masa crítica de pensamiento y de teoría y de análisis y de fórmulas y soluciones que bueno, pues que tenemos que agradecerlo mucho. Tenemos que agradecerlo mucho porque el patrimonio industrial pues era un agujero negro del patrimonio cultural en España y también fuera de España, un poco más cerca, sí. Digo que no solo aquí, sino también fuera de España, ¿no? Y bueno, pues vosotros estáis introduciendo luz en ese agujero negro y yo creo que ya se empiezan a ver muchas cosas, ¿no? Y además, pues es que era un agujero negro no de algo secundario, era un agujero negro de algo realmente muy importante. Y es curioso, ¿no?, cómo somos esta especie tan racional, tan inteligente, pero que a veces, como dice el proverbio chino, no es capaz, bueno, que el lugar más oscuro está debajo de la propia lámpara, ¿no? Entonces, pues nos pasa eso, teníamos ahí un lugar oscuro. A mí se me ha pedido que hable en este congreso, lo cual pues es un honor por la valoración tan alta que tengo de lo que hacéis, pero también tengo que confesar que zapatero a tus zapatos. Yo no soy un experto en este ámbito del patrimonio industrial. Sí he trabajado en el campo del patrimonio cultural como estudioso, como teórico y también pues como gestor, pero no específicamente en el patrimonio industrial. Y además pues mi trabajo, mi enfoque ha sido fundamentalmente el jurídico, porque bueno, pues soy jurista. Bueno, no puedo exhibir otras cualidades, otras condiciones que la de ser pues un mero jurista, sí, especializado en esta materia. Y por eso, pues bueno, voy a desarrollar una ponencia en la que lo jurídico es el eje, es el nervio, pero tampoco quiero quedarme exclusivamente en la técnica jurídica porque eso pues provocaría que no se entienda bien, porque no, aquí pues habrá algún jurista, pero la mayoría no lo sois. Y luego porque el derecho hay que contextualizarlo. La técnica jurídica pues no la podemos quedar los juristas para nuestros debates internos y para hablar con los tribunales, pero cuando hablamos con otros colegas, con otros compañeros, pues hay que intentar multiplicar las dimensiones de nuestro lenguaje y hacer pues aproximaciones en las que nos podamos entender y encontrar mejor. Entonces, pues una visión contextualizada, jurídica, pero contextualizada en otras miradas. Y bueno, voy a hablar de la construcción histórica del patrimonio industrial en el marco del patrimonio cultural. Evidentemente, esto del patrimonio industrial es una construcción histórica, como lo es el patrimonio, como lo es el patrimonio cultural. Y el patrimonio cultural es una construcción social enormemente determinante del devenir humano. Más de lo que pensamos. Es, yo creo que una de las grandes construcciones sociales modernas que tiene, pues, tampoco mucho, por eso la califico como moderna, poco más de 2 siglos de tiempo, ¿no?, de duración, y que responde a una conjunción de hechos. Esto es muy importante. Esto no cayó del cielo, no fue una ocurrencia de nadie. Tenemos, por un lado, y paradójicamente aquí sale ya un elemento del patrimonio industrial, pues tenemos una revolución industrial, que es el paso de una sociedad rural
a una nueva sociedad industrial que comienza pues, en la primera revolución industrial, la segunda mitad del 18, y que termina un poco antes de la primera mitad del siglo XIX. Esto provoca fenómenos como una inmigración, una fuerte inmigración interior del campo a la ciudad, la urbanización de la ciudad. La urbanización de la ciudad comporta la destrucción del casco interno. Hay un proceso de sustitución de edificaciones, de arquitectura fundamentalmente, y todo lo que guarda esa arquitectura. Y además hay un proceso también de crecimiento de las ciudades. Los ensanches, se saltan las murallas medievales y crecen las ciudades pues, para acoger a todos esos inmigrantes, todos esos obreros que vienen a trabajar a la ciudad con ocasión de la creación de fábricas, desarrollo de la industria. Y es un tiempo también, hay que reconocerlo, de gran crecimiento económico. Evidentemente, de forma injusta y desigual, pero hay un salto en la humanidad. Ahí se genera un proceso de crecimiento constante, de crecimiento sostenido. Y también esto coincide, lo cual me parece que muy significativo, con el inicio del tiempo de los derechos. Es el tiempo en el que nace el constitucionalismo, que es pues la consagración y la garantía de los derechos fundamentales. Esto cambia el debate público porque en el Estado democrático y el Estado de Derecho que comienza a nacer entonces, pues aparece las ideas del gobierno representativo, también la libertad de expresión, que bueno, pues permite otro debate, otra forma de afrontar los problemas de la gente. Y todo esto generará cambios importantes en el sistema previo de la cultura. Primero, sobre el valor y la importancia pública de la cultura. Digamos que incluso hasta ese momento no existía la palabra cultura en los diccionarios. En los diccionarios la palabra cultura, en esta acepción moderna, cultura era cultivo de la tierra. En esta acepción moderna de cultivo del espíritu, pues entra en nuestro diccionario de la lengua en 1726, en Francia en el Fireter, en el diccionario de Antoine Fireter en 1838, creo recordar, en Italia, en Alemania, en todos los sitios, ¿no? Y otros cambios que genera también estos fenómenos que he descrito es sobre los modos de creación y difusión de la cultura. La cultura pasa de ser un hecho espontáneo y privado. Las manifestaciones artísticas son fundamentalmente aristocráticas, son de un grupo social pequeño, pero sin embargo hay una cultura que es inevitable en la vida humana, que es la cultura popular, ¿no? La cultura familiar, que bueno, pues tiene sus mecanismos de transmisión, que son otros distintos de los de la cultura de forma, la cultura aristocrática, ¿no? Y esto llevará también en los modos de creación y función y difusión a la incorporación de un modelo altamente institucionalizado y de creciente responsabilidad pública. O sea, va pasando de lo privado a lo público. Es cuando nacen las instituciones, los museos, los archivos, las bibliotecas, las reales academias, son por las instituciones que nacen entonces, hace 2 siglos, ¿no? Y aquí es donde surge también la idea, el concepto de patrimonio, la valoración, como un ámbito, como un aspecto especialmente significado de la cultura. También empiezan a hacer el lenguaje y el análisis científico sobre el patrimonio, la cultura, sobre el arte. Y esto pues lleva a la búsqueda de unos nuevos modos de legitimación de este nuevo sistema que están haciendo. Este nuevo sistema pues descansará, tomará como soporte pues una serie de postulados ideológicos. No me refiero a ideológicos ahora en el sentido político, sino ideológicos de las ideas, en el que también entra lo político. Entonces, pues habrá una ideología artística que es que está en el romanticismo, que bueno, pues defiende frente a la Ilustración pues una
una aproximación a los hechos artísticos y culturales más emocional. Es una visión pues, que defiende mucho la tradición, el pasado, además determinado pasado, lo filtra mucho todo también, se opone en buena medida mucho a lo nuevo. La otra ideología que surge también, que es algo anterior y en buena medida contradictoria también, entra en colisión en parte con la ideología romántica, es la ideología de la filosofía filosófica, que es la Ilustración. La Ilustración es la que, bueno, pues reivindica la razón y reivindica la cultura, pero reivindica sobre todo la cultura como un mundo autónomo que se produce fuera de nosotros, que es la alta cultura, ¿no? Del que nosotros pues, nos podemos apropiar o nos debemos apropiar, ¿no? Y finalmente yo creo que también importa mucho en la legitimación y en el nacimiento del patrimonio cultural el surgimiento de la ideología nacionalista. El nacionalismo pues, aparece como una propuesta movilizadora y que trata de ensamblar grupos humanos muy amplios. El mundo desde la Paz de Westfalia se había constituido en un mundo de estados y los estados debían tener comunidades dentro de ellos que bueno, pues compartieran la ilusión, el relato de un origen común y también de un futuro común, ¿no? Y ahí es donde aparece el nacionalismo con todas las exacerbaciones que ha tenido después, pero tenía una tarea, una misión funcional en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues todo esto, a todo esto se une ciertos procesos que se dieron en Europa, fundamentalmente el proceso del expolio de los países hegemónicos, el caso de Francia, ¿no? que fue esquilmando todo el mapa de Europa de los bienes culturales del patrimonio, desde una idea pues, muy imperial y jerárquica, en el fondo pues, muy despreciativa del resto de la cultura, cuando lo que hacía era realizar esas rafias en nombre de la cultura y del arte, ¿no? Decían que donde esto se podía exponer y conservar y conocer mejor era allí, en Francia, ¿no? Y esto provoca reacciones muy fuertes que tienen consecuencias también en el marco teórico. Por ejemplo, el famoso documento de las cartas a Miranda que elabora Catemer de Quincy, pues es una reacción muy fuerte frente a ese estado de cosas, pero es un hombre muy inteligente, es un pensador, filósofo, preteórico del arte, porque todavía no había una teoría del arte constituida, que bueno, pues hace reflexiones muy importantes para explicar por qué eso era un expolio que no se podía aceptar, ¿no? Las cartas a Miranda es el general venezolano que estaba en Europa, que fue también pues, un hombre que trascendió mucho al ámbito de lo militar, como lo llamó Napoleón, un Quijote sin locura. Pues fue, como digo, muy importante. Y también habría que añadir la ideología de la historia. Es cuando nace también la historia como ciencia autónoma, ¿no? Cuando surge. Y todo eso pues, forma un cóctel que ha tenido una trascendencia enorme en la configuración de este proceso que vivimos hoy del patrimonio cultural. Bien, quizás no expresaría ningún texto mejor, no sintetizaría ningún texto mejor todo esto que el trabajo que hace el historiador del arte austriaco Alois Riegel en 1903
a petición del Gobierno, que le pide pues, una reflexión sobre cómo se debe conservar el patrimonio. Y este hombre lo que hace es una conceptualización excelente, porque clasifica los bienes en tres tipos, ¿no? Bienes que son portadores de un valor histórico, luego hay otros bienes que son portadores de un valor rememorativo, lo que llaman valor rememorativo, que eso se vincula mucho a los procesos de identidad, y también pues, habla de unos bienes de valor contemporáneo, un valor contemporáneo. Ese texto que se publicó en 1907, el documento para el Gobierno es del 3, pero el texto es del 7, aquí en España se tardó mucho en traducir, creo que hasta 1987 no se publicó. Es sumamente importante para entender todo esto. Bueno, pues llegados aquí a este punto en el que vemos pues, cómo se decanta el nacimiento del concepto de patrimonio histórico y artístico, pues hay que señalar que esto se ve acompañado, a partir de ese momento, de un gran impacto jurídico. Se hablaba de saturación normativa ya en el 19. Saturación normativa es la de hoy. Hoy en España, entre el Estado y las comunidades autónomas, contamos todo tipo de disposiciones relacionadas con el patrimonio, pues a lo mejor tenemos más de 2.000 en vigor, ¿no? Y fijaos que el Código Civil dice que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, o sea que nos tendríamos que examinar todos los días. Y bueno, es también la base del nacimiento de las políticas públicas. Las normas y las políticas públicas van indisociablemente unidas en el Estado democrático y en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho toma las grandes decisiones a través de normas, de leyes, y el Estado democrático pues, también tiene como presupuesto pues, el que se hagan políticas que estén destinadas al beneficio del conjunto, de la totalidad de la población, ¿no? Y esto también da lugar al nacimiento de una organización administrativa y de instituciones. Es el tiempo de la institucionalización de la cultura y sobre todo del patrimonio. Empiezan a aparecer órganos, aparatos de gestión, porque si hay una responsabilidad pública, pues esa responsabilidad pública se tiene que desarrollar a través de un sistema institucional. Es decir, que estamos pues también ante una última legitimación jurídica y democrática, con el Estado constitucional, el Estado de Derecho y el Estado democrático. Bueno, llegados aquí, yo creo que es el momento de plantearnos cómo ha tenido lugar la construcción y evolución del concepto de patrimonio y sobre las tareas y modos en que eso lo han cumplido los poderes públicos. El concepto de patrimonio evidencia un continuo, un progresivo y un ensanchamiento permanente desde lo estético y lo histórico inicial, como conceptos restringidos, a un concepto amplio, abierto, e incluso hoy yo creo que es un concepto, utilizando la terminología de la sociología, es un concepto, en cierto modo, en algunos aspectos líquido, ¿ya? No lo vemos dónde empieza y dónde termina. Hoy la Constitución española de 1978 nos puede servir como espejo de referencia. El artículo 46 de la Constitución, que se ocupa de esta materia del patrimonio cultural, dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad. Bueno, aquí, en este artículo, en estas palabras, es una manera muy condensada de expresar todo un conjunto de ideas y soluciones y fórmulas para cumplir con ese papel, con ese rol que pedimos al Estado en relación con el patrimonio. Y bueno, pues es lenguaje concentrado, que luego pues, hay que hacerlo crecer cuando lo disolvemos, cuando ponemos la pastilla del caldo concentrado en la olla, pues eso ya crece, se reparte. Pues esto es lo que nos pasa. El artículo 46 de la Constitución pues, da juego enorme, ¿no? Yo me voy a centrar ahora brevemente
en el concepto que dice patrimonio histórico, cultural y artístico. Y para eso pues me remonto otra vez al principio, a los tiempos del nacimiento de esta fórmula, de este concepto moderno. Y bueno, pues los tiempos del nacimiento están relacionados con el surgimiento de las academias, de las Reales Academias de Bellas Artes y la Historia, que fueron los dos primeros instrumentos institucionales, podemos decir, modernos en aquel tiempo, ¿no? Que la de Bellas Artes se inaugura por Fernando VII en 1752 y la de la Historia lo había sido unos años antes por Felipe V en 1738. Y esas academias son las que plasman el primer instrumento institucional para asumir responsabilidades públicas, aunque no eran parte del aparato del Estado, porque eran corporaciones autónomas, pero ya eran corporaciones con un carácter público. Y bueno, pues si leemos los reglamentos primeros de estas academias, vemos claramente cómo se concibe este patrimonio. Por un lado está velar por lo histórico, que le corresponde por las antigüedades, decían, ¿no? Que le corresponde a la Academia de la Historia. Y por otro lado está el cuidado de lo estético, de lo artístico, que le corresponde a la Academia de Bellas Artes. El concepto que se tenía entonces era muy analítico, porque el grado de construcción, de elaboración conceptual era débil, era bajo. Y, por ejemplo, leo solo un poquito de lo que dice el reglamento de la Academia de la Historia para ver cómo describe lo que es este patrimonio. Dice, por monumentos antiguos se debe entender estatuas, bustos y bajorrelieves, templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumaquias, inscripciones, mosaicos, instrumentos de música como sistros, liras, crótalos, toda clase de utensilios y artes liberales y mecánicas. Esto es curioso, es bonito, ¿no? Para entender cómo podía establecerse una conexión, ¿no? Bien, pero es mucho más extenso que esto, ¿no? Pero vamos, esta es la idea, es una concepción, un concepto puramente analítico. Y pasa lo mismo con la Academia de Bellas Artes, tiene también pues, un concepto muy pormenorizado, muy analítico. Es decir, que hay una concepción atomística dispersa y además una concepción escindida. Por un lado está el cuidado de lo histórico, que tiene su organismo, su institución. Por otro lado está el cuidado de lo estético, que tiene otro organismo, que no están conectados. Bueno, tenían una comisión de coordinación, pero vamos, no están conectados a estos efectos. Y además son organismos centralizados, están solo en Madrid. Las academias no tenían administración periférica en las provincias. En 1844 tendrá lugar algo que es muy determinante y además es con una orden ministerial. Una norma de rango menor, pues hace lo siguiente, crea las comisiones provinciales de monumentos históricos y artísticos. Y entonces esto supone, es un poco incorporar la fórmula que Guizot, que había hecho una ley de educación y que había desarrollado la Organización Administrativa de la Cultura en Francia unos años antes, en 1830, había creado también unas comisiones territoriales de patrimonio. Bueno, pues aquí se crean estas comisiones provinciales de monumentos históricos y artísticos, con una I, ¿no? Conectado, a las que se confía el reconocimiento y la asidua vigilancia de los monumentos históricos y artísticos de todo género en la provincia. Aquí pasan muchas cosas. Primero, el concepto de patrimonio se empieza a hacer integral, ya es, ¿no?, histórico y artístico, y se gestiona ya de una manera común desde estas comisiones. Surge un embrión de administración periférica. Por ejemplo, en aquellos años, estamos hablando de los albores de la segunda mitad del siglo XIX, pues lo que era comunicarse con el territorio, ¿no?, con las provincias, pues que cuando se quería saber algo ya había desaparecido todo, ¿no?, cuando se llegaba una información, ¿no? Y esto también es importante, pero destaco mucho el aspecto conceptual. Luego tenía una función también en aquel momento. La creación de estas comisiones era también para recoger todos los bienes muebles y también inmuebles, ¿no?, que quedaban sin dueño por la desamortización, a causa de las desamortizaciones.
Pasamos a ya la última parte del siglo XIX, donde se ha producido ya un desarrollo de la etnografía, de la antropología. El primer texto que define el concepto de cultura es de 1871, de Taylor. Y bueno, pues ahí ya se empiezan a notar un cierto empujón interno, una cierta necesidad de ampliar el concepto más allá de esa visión tan restringida de lo histórico y lo artístico con la que se estaba funcionando. Y hay algo que es llamativo, a mí me llamó la atención, con ocasión de un trabajo que escribí sobre esto, y me llamó la atención ver cómo, de forma espontánea, se empieza a escribir las palabras histórico-artístico de otra manera. Se pone con un guión, es decir, se lexicalizan, lo cual significa que ya no está designando solo la suma del significado de lo histórico y de lo artístico, sino que hay, bueno, pues otra cosa, como cuando decimos pues afroamericano, pues no es un afro y un americano, es otra cosa, ¿no? Y bueno, pues esto me parece muy interesante. Y es que, bueno, pues en aquel momento empujaba la antropología, empujaba la etnografía, aunque empujaba poco, pero bueno, ya había ahí un intento de respuesta y las normas empiezan a reflejarlo así. Y será en el siglo XX cuando se empezará a hacer firme esa evolución que traerá una novedad lingüística. Ya no se hablará de patrimonio histórico-artístico, sino de patrimonio cultural. Por cierto, no dije antes que la palabra patrimonio es una reacción frente a esas descripciones tan analíticas, tan dispersas, ¿no?, de los bienes, y entonces, pues bueno, se ve también en el tiempo cómo se van utilizando palabras como legado, patrimonio, tesoro, que tratan de ser sustantivos que tienen una vocación de designación universal, ¿no?, de agrupar en su seno muchas cosas. Y patrimonio, pues lo podemos interpretar como en el derecho civil o en la economía, como bienes que tienen un valor económico, ¿no?, una dimensión económica, pero también hay otra acepción de patrimonio que es en la que se utiliza aquí, que es patrimonio en la etimología, es lo que viene de los padres, es decir, es lo que hemos heredado, ¿no?, en un sentido muy parecido al legado, ¿no? Bueno, pues decía que ya entramos en el siglo XX, y en el siglo XX pasan varias cosas. Primero, la palabra cultura empieza a irrumpir ya en los textos jurídicos, en las propias constituciones. En México, en 1917, en la Constitución de Querétaro, es la primera vez. Y si hay una constitución en el mundo, y lo digo literalmente, en el mundo, no hago metáforas ni exageraciones, ni hipérboles, importante fue la Constitución española de 1931, que dice que toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye un tesoro cultural de la nación. Aquí vemos ya, histórico-artístico se establece una ecuación de igualdad con la idea de cultural, que es una idea más moderna. Y aquí se pone en circulación en los textos constitucionales esta expresión. De hecho, este artículo luego lo siguieron, es decir, lo copiaron, ¿no?, pues del orden de una docena de constituciones latinoamericanas. Influyó también en otras constituciones europeas, ¿no?, la redacción de este artículo. Esto está muy vinculado a Fernando de los Ríos, a Ricardo Orueta, que eran, pues, en aquel momento personas muy activas en este ámbito, y que de hecho, pues Fernando de los Ríos fue ministro de Instrucción Pública, que era donde estaban entonces las competencias en materia de cultura. Orueta fue director general de Bellas Artes, un hombre muy culto. Bueno, pues la conclusión es que, si os dais cuenta, patrimonio es, como decía, un concepto, patrimonio cultural es un concepto más moderno, más pleno, porque lo rigen los antropólogos, que tienen una visión mucho más abierta y más moderna de lo que es esto. Patrimonio histórico-artístico es ya parte de la arqueología del lenguaje y en trance de periclitar. Lo seguimos utilizando, y a mí me parece bien, yo lo utilizo a veces también, ¿no?, y regido por los teóricos del arte y de la cultura.
Esto es lo que explica el crecimiento del concepto que con lo cultural no tiene ya un corsé restrictivo, con la palabra cultural, con el adjetivo cultural, lo que se ve en las definiciones del objeto de las leyes de patrimonio. Así, si vamos pues, a la ley de 1985, pues ya en el artículo... Los juristas somos así, vamos con la ley. En el artículo 1.2 dice que integran el patrimonio histórico español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Bueno, y luego sí citando todavía otros intereses ya por grupos arqueológico, documental, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esto ha crecido mucho, ¿no? No es la idea del principio, ¿no? Y esto ha seguido creciendo, ha seguido avanzando. Basta ver las leyes autonómicas, que son posteriores a la Ley del Estado del 85, cómo han ido incorporando el concepto de patrimonio inmaterial, patrimonio subacuático, marítimo, fluvial, patrimonio lingüístico, patrimonio cinematográfico, audiovisual, antrópico, social, urbanístico, natural e industrial también. La mención industrial luego me refiero un poquito más despacio a ella, ¿no? Bueno, pues vemos cómo se ha configurado un concepto amplio y abierto que tiene cabida en muchas más cosas y que, bueno, pues en estos momentos da mucho juego, ¿no? Que es el de patrimonio cultural. Decía que la Constitución habla de patrimonio histórico, cultural y artístico, lo hace con mal orden, porque tendría que haber dicho, sí que lo hizo bien la Constitución de 1931, porque parece que es una subespecie al meterlo ahí en medio, en el bocadillo, entre lo histórico y lo artístico, pues tenía que haber reflejado que una cosa es el histórico y artístico y otra cosa es el cultural, que pueden coincidir en mucho, pero bueno, eso ha llevado a que haya comunidades autónomas pues, que han utilizado la expresión patrimonio histórico, como ha hecho la ley del Estado, que no es patrimonio histórico, la ley del Estado es patrimonio cultural. Es el caso, por ejemplo, de la comunidad autónoma andaluza y además incluso en la reforma que hizo, en la modificación que hizo la nueva ley, sigue manteniendo. En cambio, la mayor parte de las comunidades autónomas se han orientado, y me parece más correcto, a la expresión patrimonio cultural. Por completar esta visión de la Constitución muy breve, muy rápido, decía que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento. Ahí están las dos grandes funciones también sintetizadas. La conservación es fundamental, es la conservación física, la conservación también cultural, espiritual, ¿no? que tiene esos bienes. Y un conjunto de técnicas para garantizarlo. La fundamental es lo que los franceses llaman el classement, que es la clasificación, es la inclusión en una categoría a la que se ha definido un régimen jurídico específico que trata de proteger, lograr los objetivos de proteger ese bien. Pero en cambio el enriquecimiento es otra área. No se refiere al enriquecimiento en sentido material o cuantitativo, no, es el enriquecimiento espiritual, ¿no? Bueno, porque es el enriquecimiento realmente importante. Y eso exige otra forma de actuar de los poderes públicos. Ahí no es clasificaciones, no es declaraciones, sino que es fomento, es impulso, es investigación. Y eso es muy curioso, porque plasma dos ideologías frente al patrimonio. La ideología liberal que imperaba en el XIX, que estaba centrada en la conservación, y la ideología más moderna que se añade a la otra, que es la ideología del enriquecimiento, ¿no? Que los poderes públicos pues, tienen que ser proactivos con todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura y el patrimonio para que llegue a todos los ciudadanos. Y luego, cuando dice cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad, el artículo 46 nos está marcando otra cosa también muy interesante, que es que el patrimonio podría ser de propiedad privada. Hubo un debate en el 19 si para conservar el patrimonio había que convertirlo todos los bienes que reunían esos valores en bienes públicos. Pues no es necesario. Es decir, que puede ser de propiedad privada, pero que tiene vinculaciones con la función social que tienen que cumplir esos bienes, lo cual es una delimitación de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con esos bienes. Bueno, Víctor Hugo lo dijo maravillosamente, en un edificio de dos cosas, su uso y su belleza. Dice, su uso es de todos. Su uso, perdón, es del propietario, pero su belleza es de todos. Dice, por eso no se puede destruir.
los literatos se expresan más didácticamente que los juristas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice, por ejemplo, la Constitución del 31, cuando dice cualquiera sea su dueño. O sea, que bueno, esto no importa que sea privado, pero lo que quiero es que se cumplan esas funciones de conservación y acrecentamiento. Bueno, pues en este punto ya me refiero más directamente al patrimonio industrial. He intentado que vean cómo pues el patrimonio industrial no cabía al principio, esas ideas, no cabía por múltiples razones, pero bueno, luego quizás vuelva brevemente sobre ellas, pero desde el punto de vista conceptual, pues es que eso no era estético ni era histórico, ¿no? Que era lo que, y además en esos sentidos restringidos, porque era el esteticismo clásico grecorromano. Sin embargo, pues este concepto de patrimonio cultural es el que ha ido permitiendo, muy lentamente, porque los procesos jurídicos suelen ser con bucles muy retrasados sobre la realidad. Y bueno, pues aunque la ley del 85 del Estado no recoge patrimonio industrial en esas menciones que he leído, sin embargo habla de científico y técnico, y eso es lo que ha permitido cierta acción en el ámbito restringido de sus competencias por el Estado, y de hecho, pues por ejemplo, promovió a través del Instituto del IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural Español, pues promovió un plan nacional de protección del patrimonio industrial, y se engancha en la mención que hace de lo científico y lo técnico, ¿no? En el artículo 1 de la ley estatal. Pero son las comunidades autónomas las que prácticamente, casi en su totalidad, pues han añadido el interés industrial cuando definen los intereses protegidos. Y son menos, pero algunas las que, o sea, lo que se ve la tendencia es a un desarrollo normativo de este patrimonio, ¿no? Porque son ya, pues, son algunas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo las leyes más recientes, ¿no? La ley de Galicia del 2016, pues tiene ya un título dedicado a este patrimonio, breve, pero tiene un título con especificaciones normativas en relación con este patrimonio. Pasa lo mismo con la Ley del País Vasco de Patrimonio Cultural del 2019, ¿no? Y, bueno, la que se adelantó, yo supongo que algo habréis tenido que ver, fue la de Asturias, que la de Asturias también tiene un desarrollo en el texto y es bastante anterior a estas otras leyes. Y lo que se ve claro es que las nuevas leyes de patrimonio que se vayan dictando, pues que van a ir en esta misma dirección. Y el patrimonio en estos momentos no está únicamente en el plano nacional, en el plano de los estados, ni en el plano territorial, en el plano de las comunidades autónomas. Hay también un plano mundial que está marcado por la convención sobre la que se celebra, que, como tenéis en el título del Congreso, el 50 aniversario, que es la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Esta es una convención muy importante. Es dentro de los textos de cultura, junto al artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, yo creo que es el texto más importante en materia de cultura y, por supuesto, también en materia de patrimonio cultural, porque hay varias convenciones, varios textos sobre esta materia. Hace muchas aportaciones, no me puedo detener ahora, pero vamos, lanza la noción de patrimonio de la humanidad, fija un régimen jurídico básico de protección y de conservación que bueno, pues marca un poco la acción de los estados, que tienen que estar enviando informes. Armoniza cultura y naturaleza, está en el título, Patrimonio Mundial Cultural y Natural, ¿no? Que es novedoso, no tanto como decimos en Europa, porque ahí, por ejemplo, eso se adelantaron. Estados Unidos en 1917 hizo una ley de protección de lo natural que estaba muy relacionada con la protección de lo arqueológico, porque en los espacios naturales, en los parques nacionales, ¿no? La ley de parques nacionales, en los parques nacionales estaba habiendo un gran deterioro, un gran destrozo de lo arqueológico.
Y esta convención del 72 crea una exitosa lista de bienes de patrimonio cultural mundial. Tiene unos mecanismos para conceptualizarlos, pues el BUE, el valor universal excepcional, sobre el que hay pues, una doctrina muy amplia de UNESCO, y establece pues, un control de la conservación de los bienes declarados, los que son incluidos en la lista, y también pues, se ha convertido indudablemente en un factor estimulante para los países, tanto en el momento de formular la solicitud, porque hay ahí pues, un régimen de competencia, como una vez han sido declarados. Yo lo entiendo muy positivo. Ahora estamos ya, pues, el orden creo que son de 1.150 bienes protegidos en todo el mundo. Ha habido, UNESCO ha tenido que hacer varias correcciones porque, bueno, pues en un momento dado vieron que la mayor parte de los bienes se concentraban en Europa y en países llamados occidentales, ¿no? Y entonces, pues vino la propuesta de una lista más creíble. Bueno, tampoco está exento de crítica, porque aquí esto ha generado una estrategia de marketing, de apariencias, de cierto falseamiento representativo. Esto de los bienes de patrimonio mundial, para muchos que lo promueven, es entrar a formar parte de la pasarela del Star Systems, de las convenciones, de los encuentros que se hacen todos los años, que todos van allí a colocar su bien, a intentar colocar su bien, porque eso tiene inmediatamente unos beneficios económicos extraordinarios, pero no tengo tan claro que los beneficios siempre sean culturales, porque en muchas ocasiones no hay un soporte, una convicción de esa naturaleza detrás. Y lo que quería señalar es que el patrimonio industrial ha entrado, aunque no está nombrado de forma directa, ha entrado con fuerza creciente en las declaraciones. La primera inclusión se hizo sobre las reales minas de la sal de Polonia en 1979 y hoy hay pues, del orden, no sé si es uno más, uno menos, de 60 bienes incluidos, ¿no? España tiene, por ejemplo, el puente de Vizcaya de Portugalete y Getxo, que entró en la lista en 2006, y el patrimonio de mercurio de Almadén y Idria en el 2012, que tuve la suerte de estar allí en la inclusión, ¿no? En el acuerdo de inclusión, ¿no? Bueno, pues yo creo que tengo que ir ya. Sí, bueno. Bueno, pues ya para hacer la última reflexión, creo que después de lo expuesto podemos entender que estamos ante un patrimonio que tiene cobertura normativa en estos momentos suficiente y que hay todavía camino que recorrer ahí. Y es un patrimonio que lo calificaría de fundamental, con cumple perfectamente esos dos valores, rememorativo y contemporáneo de que hablaba Alois Riegel. Es un patrimonio complejo y a la vez específico, y es un patrimonio también muy grande, inmenso. Es fundamental porque nos permite entender la historia contemporánea, nada más ni nada menos. Como señalan Sheila Palomares y Visconio, los testimonios de la industrialización han transformado el carácter cultural de nuestro territorio, tanto en lo rural como en lo urbano. Es que es probablemente una de las mayores transformaciones que ha sufrido la humanidad a través de estos bienes, de este patrimonio. Y la sociedad industrial no es solo los elementos que la sirven o la permiten desarrollarla. Este patrimonio que ha sufrido el estigma de no ser bello, según el canon clasicista, y eso le retrasó entrar, ¿no? Ha conquistado el alma estética de las gentes más normales, no de la gente más culta, ¿no?
porque en él se ven reflejados, porque es el patrimonio de la gente más humilde que vive en barrios, que ha trabajado allí, ¿no? Y se ven reflejados como trabajadores, como sujetos activos de la aventura humana, con lo que esto comporta que sea un poderoso pilar identitario. Esta fuerza atractiva y seducción tiene que ver también con que es el patrimonio más contemporáneo de todos los que tenemos. De hecho, muchas gentes lo han usado en su función, lo han usado directamente cuando cumplían su función primaria, y ahora lo disfrutan como ciudadanos culturales, si es que se recupera o se mantiene. Es un patrimonio portador de una intrínseca energía de justicia social. Esto es muy importante también. Es el patrimonio, se ha hablado de patrimonio del trabajo, yo creo que es patrimonio del trabajo, pero también es patrimonio de la producción, no deberíamos acotar tanto, ¿no? Su puesta en valor y su relato hace posible visibilizar las clases subalternas, los trabajadores de la clase obrera, las discriminaciones de género y otras discriminaciones y lacras como el trabajo infantil y otras, ¿no? En definitiva, posibilita su reconocimiento y sacarles de la oscuridad de la historia los bienes de este patrimonio y aquellas personas que lo han, de alguna manera, servido o sufrido, ¿no? Resaltando su aportación a la sociedad. Morisset habla de la justicia social como criterio de recualificación de los sitios industriales. Es un patrimonio también complejo, como decía, y es complejo porque es un patrimonio que entra en conexión, entra en relación, es tangente pues, a otros patrimonios, cosa que no... Cada vez ocurre más esto en el mundo del patrimonio, pero en este es muy intenso el proceso, ¿no? Pues está en conexión con el patrimonio etnográfico, con el patrimonio arqueológico. De hecho, pues, ha nacido también como una derivación de la arqueología industrial, ¿no? A partir de los trabajos de Inglaterra de los años 60. Es un patrimonio que toca con el paisaje, con el inmaterial, con el documental también, que se señala poco, pero es importante también el documental, con el artístico, con el ambiente, con lo urbanístico. Y esto pues exige además un estudio interdisciplinar, unos estudios interdisciplinares muy amplios y muy intensos. Por otro lado, también en esto de lo complejo se ve que es un patrimonio con una gran transversalidad. Conecta con la economía, con el turismo, con la industria, con el medio ambiente. Y también es un patrimonio inmenso, porque quiero destacar que lo es por el número de bienes. Es que no ha habido, de las incorporaciones que se han hecho al patrimonio en los últimos tiempos, a las que me he referido antes, no hay ninguno que tenga esta dimensión cuantitativa, ¿no? tan enorme. O sea, es un aluvión de cosas, de bienes muebles, inmuebles y de patrimonio inmaterial. Y, por otro lado, es un patrimonio en el sentido que dice, por ejemplo, la Ley de Patrimonio Histórico, cuando habla de los monumentos, de construcciones colosales. Es un patrimonio colosal, tiende mucho al colosalismo, ¿no? Y, además, esto plantea conflictos y tensiones, primero con la naturaleza y en segundo lugar, con pues los procesos urbanísticos, porque los procesos urbanísticos pues, tienen una... los procesos tienen una querencia pues, a la especulación y, bueno, pues este patrimonio que estaba en las afueras de las ciudades, pues en muchos casos, cuando era urbano, pues ha quedado absorbido por la ciudad, pero claro, el reajuste económico que se supone, pues se quiere, como dicen ahora, una palabra que me parece horrorosa, monetizar, ¿no? Se quiere, y bueno, ahí hay una tensión muy grande. Y bueno, pues por último, pues querría señalar, ya cierro, pues aparte de otras consideraciones o sugerencias que he ido haciendo a lo largo de la exposición, pues querría señalar también algunas que no he hecho finales, ¿no? Es un patrimonio que necesita, por esa complejidad que decía, pues tratamientos integrales.
esos tratamientos integrales desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista operativo de las administraciones públicas, pues donde mejor se logran, donde mejor se alcanzan es a través de las normas, los planes de ordenación del territorio y los planes urbanísticos. Y eso tiene que estar ahí. La Ley de Patrimonio del Estado y luego también las leyes autonómicas prevén que cuando se declare, por ejemplo, un conjunto como bien de interés cultural, pues se tenga que aprobar un plan especial, un plan urbanístico especial. Pues yo creo que eso hay que activarlo más. No, se puede incluir también incluso hasta en planes de rango superior, planes de ordenación territorial, porque hay también una interacción en este patrimonio muchas veces también campo-ciudad, no espacio abierto ciudad, y eso pues solo se ve desde la ordenación del territorio si se quiere dar un tratamiento global. Yo creo que no es un patrimonio que necesite una ley específica, pero sí necesitaría algunos ajustes, algunos pequeños ajustes en la ley del Estado. La ley del Estado y en las leyes autonómicas de patrimonio cultural, pues ahí todavía tiene mucha fuerza todavía la monumentalidad, tiene todavía mucha fuerza ese espíritu pues un poco más de lo estético, ¿no? Y este patrimonio tiene otra estética. Bueno, una de las razones de por qué este patrimonio tuvo también dificultades para arrancar es porque tenía el estigma, se le acusaba a este patrimonio de ser el que había destruido el patrimonio clásico, porque la industrialización pues arrasa con los centros de las ciudades y bueno, pues ahí se le culpa. Y luego, pues como no respondía tampoco a los cánones de la estética clásica, pues era el patrimonio de lo feo, o sea, no entraba, no tenía sentido, ¿no? Bueno, pues decía que se pueden hacer algunos ajustes en la ley. Por ejemplo, especificar las preferencias de usos, que eso es muy concreto, muy singular de este patrimonio. Yo creo que se podría también, por ejemplo, no los señalo con carácter exhaustivo, son solo apuntes, ¿no? Incluir en las leyes una categoría básica de protección automática, de protección de bienes de patrimonio industrial que tengan más de un número de años. Eso se hace, por ejemplo, pues en el ámbito de los castillos, los abrigos, las cuevas. Hay elementos que ya la propia ley dice, esto ya tiene un régimen de protección básico. Luego, al igual que se ha hecho en Francia, en el Ministerio de Cultura hace años, pues crear dentro de la Dirección General de Patrimonio Cultural una célula específica de gestión, así lo llamaban en Francia, gestión especializada. Creo que es importante hacer un censo de este patrimonio y tendrían que colaborar todas las comunidades autónomas y ahí pues a través del Consejo de Patrimonio se podían establecer criterios comunes. Sería bueno también tener una lista roja de bienes en peligro de este patrimonio. Luego es muy importante luchar por la vinculación de los bienes muebles al patrimonio, a los bienes inmuebles de este patrimonio, porque son absolutamente inseparables. Si al edificio industrial, a la fábrica, le quitamos las máquinas, pues no sabemos ya para qué sirve eso, ¿no? Se convierte en un contenedor vacuo, ¿no? Vacío. Y hay que recordar que, pues, por ejemplo, la Ley del Estado, el artículo 27, lo dice bien claro, los bienes integrantes del patrimonio histórico español podrán ser declarados de interés cultural. Tendrán tal consideración, en todo caso, los bienes muebles contenidos en un inmueble que haya sido objeto de dicha declaración y que ésta los reconozca como parte esencial de su historia, ¿no? Esto es muy importante. Otras leyes, no me acuerdo si es la vasca, me parece que lo considera, dice que los bienes muebles incluidos en un elemento de patrimonio industrial se consideran bienes inmuebles también, aunque sean muebles, ¿no? A efectos de tener el mismo régimen de protección. Creo que es importante incluir previsiones sobre la difusión y conocimiento de este patrimonio y sus funciones a través pues, de asignaturas como medio social, como historia, como la propia de patrimonio, en las leyes educativas. Y que esto lo tendrían que decir las leyes educativas, porque no lo va a decir la ley de patrimonio. Las leyes educativas ya han hecho referencias pues, al patrimonio cinematográfico, audiovisual, etcétera, pero esto creo que sería importante. Luego, por otra parte, creo que es fundamental aplicar la conservación preventiva, que es un poco las líneas más modernas, que es pues prevenir antes que tener que curar.
Y bueno, pues yo creo que si hacemos esto y hacemos también otras cosas que no me puedo ahora detener en explicarlas y otras que bueno, pues que seguro que tendrán ustedes en la cabeza, pues podremos decir que no es cierto algo que yo digo muy frecuentemente, que tenemos cada vez más monumentos, pero paradójicamente menos patrimonio. Muchas gracias.